A Vivir Aragón. Bueno, Luis, querías hablar de Film Commission porque unos días antes estuviste en Sariñena en la presentación de la Monegros Film Commission. Eso es. La iniciativa de Sariñena, de la comarca de los Monegros, me pareció pues estupenda, ¿no? El tratar de promocionar los Monegros como tierra de cine, como tierra de rodajes, un lugar donde se han rodado películas tan populares como Jamón Jamón o documentales como el que hizo Antonio Artero ya en los años 60, otros cortometrajes, videoclips, se han rodado muchísimas cosas, pero creo que es un escenario que tiene muchísimas posibilidades para acoger rodajes, que es muy variado y de alguna manera es una metáfora de lo que es el propio Aragón, ¿no? Que es una tierra especialmente apropiada para ambientar y para rodar todo tipo de películas, y de hecho pues a lo largo de la historia se han rodado. Vicky Calavia, cuando hizo Aragón Rodado, inventarió como unas 200 películas que se habían rodado en Aragón, pero a mí me parece que son hasta pocas, porque creo que las posibilidades de este territorio son inagotables. Y me parece que la iniciativa de la Film Commission, relacionada no con los Monegros, con Aragón en general, pues de esas iniciativas que hay que sacar adelante como sea, porque me parece que es una manera estupenda de potenciar el territorio, no solo como tierra de rodaje, sino también una manera de vender la marca Aragón, ¿no? Y de saltar las posibilidades de Aragón, de saltar sus bellezas y de proyectarnos fuera de nuestra tierra, ¿no? Y al mismo tiempo de dinamizar la industria audiovisual aragonesa y también la de fuera. Pues precisamente ayer se celebró Asamblea General de la ACA, de la Asamblea de Cineastas Aragoneses, y entre otras cosas se habló de esto, de la Film Commission, es decir, como están escuchando nuestros oyentes, son esos organismos que promocionan un territorio para que se rueden películas en él. Nos acompaña Antonio Tausiet, que es el vicepresidente de la Asamblea de Cineastas. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Y también José María Ballestín, miembro de la Asamblea. ¿Qué tal, José María? Hola, Miguel. Hola, buenos días. Hola. Los dos habéis estado en la Asamblea, por supuesto, y estáis trabajando un poco en el tema de la Film Commission. Bueno, contadnos, Antonio, José María, ¿qué hablasteis ayer de este tema? Bueno, haciendo un pelín de historia del asunto, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Humberto Vadillo, en alguna de sus últimas intervenciones públicas había manifestado que quería hacer una Film Commission, y entonces la ACA se puso en marcha para preguntarle exactamente qué tipo de Film Commission. Desde la ACA, que ahora nos queremos llamar ya Academia del Cine Aragonés, porque organizamos unos premios anuales, etcétera. Título de asamblea, perdóname. Bien, nos llamamos ya Academia del Cine Aragonés. Desde la ACA lo que queremos hacer es un seguimiento del asunto. Entonces, pues nos pusimos en contacto para interpelar en Cortes al Gobierno de Aragón con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y ahí es donde entra José María Ballestín, que tenemos aquí, para explicarnos un poco cómo fue el asunto. Cuéntalo, José María. Bueno, pues como dice Antonio, se trataba un poco de tomarle la palabra al consejero en relación a qué estaba trabajando, en qué línea estaba trabajando y hacia dónde se pretendía dirigir este proyecto del Gobierno de Aragón. En ese sentido, en el último debate del Estado de la Comunidad, se presentó por parte, como ha comentado Antonio, del Grupo de Izquierda Unida una propuesta de resolución en el sentido de instar al Gobierno de Aragón a crear esta Aragón Film Commission como ese elemento de coordinación, difusión, promoción, etcétera. Sorprendentemente fue aprobada por unanimidad. Eso sí, hubo que quitar un plazo de tiempo que se ponía al Gobierno de Aragón, porque al Gobierno no le gusta que le marquen plazos fuera de sí mismo, y en todo caso quedó el compromiso, en teoría, de que el Gobierno de Aragón, hasta final de esta legislatura, tiene que presentar un proyecto de Aragón Film Commission. Además de eso... Perdón, hasta el final, es decir, queda muy poco. Queda muy poco, sí. Porque hay elecciones en mayo. Exactamente. Los 3 meses se quedaban cortos, evidentemente, sí. Y no sabemos si hasta mayo se quedará igualmente corto. Pero bueno, al menos esto es lo que se aprobó y ese es el compromiso del Gobierno de Aragón. Luego se presentó también una segunda propuesta, que es precisamente una interpelación al Gobierno para que pudiera comparecer el consejero o quien estimara oportuno para que explicara al Gobierno de Aragón cuál era su proyecto de Aragón Film Commission. Y esto es un poco lo que hay. Hasta el punto donde estamos, Luis. Bueno, a mí es que esta historia de la Film Commission, que es algo de lo que se ha hablado durante muchísimos años en Aragón. Yo recuerdo que a principios de los años 90, Félix Zapatero, junto a Aurea Martínez, sacaron un estuche
que me parece que es una referencia absoluta de lo que estamos hablando. Lo tengo sobre la mesa, me lo ha prestado Eva Pérez Sorribes, que lo conserva como oro en paño. Bueno, pues en ese estuche que se llama Un espacio de cine hay un libro donde se hacía un inventario de más de 100 localizaciones aragonesas con la descripción muy detallada de las características de las localizaciones, de las maneras de acceso, de la historia, de la arquitectura. Además se añadía una especie de cineguía con fotografías de actores aragoneses. En ese momento todavía no existía el DVD y había un VHS. Y quiero decir con esto que es una idea bastante antigua y que la verdad es que no sé muy bien por qué razones, seguramente por la torpeza que nos caracteriza, pues no se ha concretado, pero es un proyecto que me alegra muchísimo que gente tan competente como Antonio Tausiet y Chema Ballestín estén encima de ello y traten de estimularlo y de alguna manera de coordinarlo, de empujarlo y de dar ideas alrededor del asunto, ¿no? Pues espera, porque tenemos a Félix Zapatero al teléfono, te estaba escuchando. Félix, buenos días. Buenos días. Bueno, estabas escuchando a Luis, ¿no? Sí, estoy escuchando a Luis, sí. Vale, y bueno, y Antonio y José María han hablado antes un poco de estas reuniones con el Gobierno de Aragón, pero la pregunta que se acaba de hacer ahora Luis en antena, ¿qué pasó con este espléndido trabajo que yo tengo aquí sobre la mesa, que Luis ha definido muy bien, esos 2 libros, ese vídeo? ¿Tuvo la difusión que se buscaba para él? Pues no, porque hubo la mala suerte que el que digamos luchó porque aquello saliera para adelante era Luis Azín, y como es en el 91, pero en el 93, como pasa el gobierno al PSOE, pues como estas cosas que tienen nuestros políticos y su sentido patrimonial de todo lo que es público, pues cogieron y encerraron, como creo que sigue estando, los miles de ejemplares que se hicieron en inglés y en castellano en esa nave que tiene la DGA en Casablanca, y allí duermen el sueño de los justos. ¿Siguen estando allí? ¿Tenéis, José María, ¿tienes tú noticias de que...? Bueno, entiendo que están allí junto con los otros miles de publicaciones del Gobierno de Aragón. Ah, vale. El depósito, el gran depósito de la antigüedad. Sí, no sabía. Esto me dejas bastante sorprendido, Félix. Entonces una frustración tremenda, claro. Sí, no, pero no es la única, porque después, como yo he seguido durante tiempo intentando que la administración supiera que eso es un potencial que no es caro de poner en circulación y que trae mucho beneficio, pues con Arturo Aliaga en el 2005 también se hizo una Field Commission, esta vez en la web, fantástica, la mejor que había y sigue habiendo en España, nunca se ha hecho una como esa, pero también solo se hizo un año. Después, al cabo de un año, pues ya se olvidan. Yo lo mantuve 5 años y al final, pues claro, pues al final, pues bueno, lo quité de la red, pero digamos que lo de la Field Commission ha sido una cosa que ya se ha hecho. Es más, sigue estando, quiero decir, yo tengo la Field Commission, o sea, la web hecha, absolutamente hecha, con todo tipo, aparte, claro, en 2005 ya hay mucha más experiencia y nada, y que por lo visto pues seguirán gente intentando que se haga. Se hará un año hasta que ya no haya fotos y se aburran y pase el siguiente. A ver, con estas reflexiones tuyas, Antonio y José María, no sé, ¿no desmoralizan un poco? A ver, yo creo que lo que hay que hacer es una labor de coordinación muy fuerte y de seguimiento, y desde la academia es lo que queremos hacer. A ver, lo que no había entonces, perdona, era una academia del cine aragonés, claro. Bueno, estamos desde hace 15 años y bueno, en parte sí. En estos momentos estamos creciendo porque además una noticia de ayer mismo es que los festivales de cine de Aragón se están uniendo como miembros a la academia. Y eso nos está, yo me puse muy contento ayer de ver a los directores de cine de Fuentes, de Zaragoza, de la Almunia, que vinieron a unirse a nosotros. Bueno, quiero decir, podemos seguir haciendo presión para que todo esto, por una vez, no se quede en algo que se deshace muy pronto, ¿no? Claro. De todas maneras, yo sigo a disposición de todo el trabajo que he hecho, a disposición, porque aparte es una inutilidad tenerlo. Claro.
Es decir, yo estoy a disposición de lo que queráis. Si me queréis llamar, yo os enseño todo lo que... Porque claro, está hecho fantásticamente. Quiero decir, tuve gente de Los Ángeles que me asesoró de cómo se hace, de tal, en fin. De manera de que desde la web, pues de cualquier parte del mundo, uno podía llamar directamente al ayuntamiento, solicitar permisos, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí, que no es un trabajo perdido, es un trabajo reaprovechable. Exacto, y luego el hecho de que también existan ahora la de Huesca y la de Monegros que habéis nombrado, yo creo que también es como para que quede claro que tendría que haber una coordinación desde el Gobierno de Aragón, o sea que... Félix Zapatero, gracias por compartir este rato con nosotros y la verdad sigue siendo una preciosidad. O sea, yo si están en los almacenes del Gobierno de Aragón me movilizo a partir de mañana mismo porque yo quiero uno. Quiero uno para mí. Bueno, gracias. Pues, sí. Ánimo a Chema y Antonio, y ya saben que esto no es una frase, que de verdad si me llamen y yo les puedo contar muchas cosas de esto. Pues no desaprovechéis el ofrecimiento de Félix, porque yo creo que es una de las personas más cualificadas para este asunto de no solo de Aragón, de España. Ya lo creo que sí. Félix Zapatero, gracias, un placer tenerte y enhorabuena otra vez por este trabajo. Gracias, un saludo, Félix. Hasta luego. Hasta luego. Félix Zapatero, el hombre que acompañó a Uma Thurman a comprarse unas botas camperas. Esto es verdad. Cuando Uma Thurman estuvo rodando aquí, Félix Zapatero es un histórico del cine y de la televisión en Aragón. Y cuando Uma Thurman rodó Las aventuras del barón Munchausen con Terry Gilliam, Félix le acompañó a comprarse unas botas. Uma Thurman tenía 17 años, ¿no, Luis, por aquel entonces? Sí, quizá un poquito más, pero vamos, por ahí. Y luego, además, Fernando Trueba me contó que se la encontró en un ascensor en el Festival de Berlín, y entonces empezaron a hablar de España, y le dijo Uma Thurman, yo conozco España, estuve en Zaragoza. ¿De qué ciudad más aburrida? Y desde entonces le tengo un poco de manía a Uma Thurman. Pero claro, ya no saldría mucho. Eso claro, es a comprarse botas y ya está. Pero bueno, y Félix Zapatero hay que recordar que también fue ayudante de Spielberg en El Imperio del Sol cuando la rodó en Almería, o sea que tiene todo tipo de experiencias. Sí, una trayectoria. Bueno, resumiendo, Antonio, José María, los siguientes pasos entonces ya tiene que ser el Gobierno de Aragón el que los dé, ¿no? Por lo que nos has dicho, José María. Bueno, en principio ha adquirido un compromiso moral porque no hay vinculación jurídica al tipo de acuerdo que se aprobó en el debate del Estado de la Nación, de la comunidad. Pero bueno, ahí está un poco el papel de la Academia de estar un poco detrás para recordar que es necesario que desde las instancias públicas se haga un esfuerzo de coordinación. Además, cuando hay instancias en Europa, en España, en otras comunidades autónomas, ayuntamientos, mancomunidades, comarcas, etcétera, hay una red de Filcommission en la que tú pinchas y el vacío aragonés es clamoroso a ese respecto. Creo que los políticos no han asimilado el impacto de todo tipo que tienen los rodajes de las películas en los lugares donde se ruedan. Impacto económico, lo primero. Cultural, social, de marketing del propio escenario, de la propia tierra. Eso yo creo que no lo han digerido, no lo han asimilado. Y ahora mismo hay un modelo que es lo que están haciendo en las Islas Canarias. Cómo están atrayendo allí rodajes porque ponen unos beneficios fiscales extraordinarios y todo el mundo va allí porque es muy rentable para ellos rodar en las Islas Canarias, ¿no? Y eso yo creo que debería ser un modelo que podíamos plagiar directamente aquí. Bueno, Luis, nos vamos a ir de tiempo, así que Antonio, punto final a un poco este debate que estamos teniendo. Bueno, simplemente quería decir que en ese sentido lo que hay que hacer es coordinar y, insisto, industria, turismo y cultura, no solo cultura. Que eso también hay que decirlo, que el Gobierno de Aragón ahora es cultura la que ha propuesto esto, pero es un tema, como bien ha dicho Luis, que tiene que ver con la promoción de la región, no solo con el trabajo cinematográfico. Y tiene un potencial enorme, de hecho se siguen haciendo rodajes aquí y más que se podrían atraer, y esto es economía, así de claro, porque como has dicho Luis, tiene un impacto muy grande, pero el primero es la economía, porque hay que contratar a gente del lugar. Es lo primero obvio, ¿no, José María, que se puede recordar? Sí, bueno, hablando en términos antiguos, la industria es un sector productivo también, es un sector industrial, y eso es lo que todavía no acaba de tener el chip ni el Gobierno de Aragón ni casi demasiados gobiernos, y estamos más acostumbrados a ser consumidores que a ser productores de la industria del cine. Eso es, la palabra industria habría que recalcarla. Los invitamos otro día, os emplazamos otro día y hablamos de eso, de las líneas de tren, y hablamos de la Zaragoza antigua, ¿vale?
Perfecto. Antonio Tausiet, José María Ballestín, gracias por acompañarnos. Un abrazo. Está sonando de fondo, por cierto, la banda sonora de Que se mueran los feos, que se rodó en el Pirineo, en Huesca capital y en Zaragoza capital también. Y con música, por cierto, de Juanjo Javierre, colaborador de este programa. Luis, un abrazo. Un abrazo enorme. Hasta luego.